Muy bien. Hay algunos que ya están entrando Si todos llegan, tenemos unas 30 personas. y ya, vamos a ver. Bueno, queremos ir interactuando un poquito con aquellos que están entrando temprano. Veo ahí bueno, el nombre solamente y un lindo dibujo de una joven muy alegre, a Liz Carrión. Liz, ¿podrías dar unos saludos y presentarte un poquito? Si estás ahí y nos escuchas. Recuerda que si vas a hablar tienes que desmutear tu micrófono para oírte. ¿Estás ahí, Liz? Tal vez no esté escuchando. Ajá. Bueno, vamos entonces a darle tiempito a Liz. Ujú. ¿Qué tal si ahora pasamos a Sócrates Tejada? De Montreal. A ver, Sócrates, que tiene nombre de filósofo. Oye, tiene también cara de Hola, filósofo. hola, de Sócrates, nuevo. qué bueno. Cuéntanos un poquito de ti, Sócrates, para que la gente que está entrando temprano te pueda conocer. Bueno, yo vivo aquí en Montreal. Y vamos a hacer las Me congrego en la iglesia Betel. Mami, el lápiz. Quizás no se acuerdan, pero yo tomé un curso con ustedes cuando Negro. No, eso fue no me acuerdo, este año sí, negro. cuando tú Ya. estuviste por aquí. De la tapita. Sí, sí, me acuerdo de tu rostro. Ay, Y nada, por aquí estamos de nuevo. Qué bueno, Sócrates. Gracias por haber separado este tiempo para estar con nosotros. Bueno, veo también a Sandra. Sandra, ¿qué tal si eh, te das a conocer un poquito? ¿De dónde te conectas? Si tienes familia, ¿qué es lo que haces? Buenas tardes, Pastor Alex. Mi nombre es Sandra Romero. Soy de Colombia y estoy conectándome desde Toronto, en Canadá. Hago parte de la primera iglesia Alianza Hispana en Toronto, iglesia que pastoreaba el pastor Einar Mina y que ahora está pastoreando el pastor Jorge Vega. Me enviaron la invitación, hago parte del liderazgo de la iglesia y aquí estamos para Qué aprender. bueno, qué bueno, Sandra. Muchas gracias entonces por apartar este tiempito para tu formación. Esperemos que así sea, ¿no? Amén. Bueno, veo también al pastor Fernando Mota, a quien he tenido oportunidad ya de conocer, pero pastor Fernando, ¿por qué no se presenta un poquito para aquellos que se están conectando temprano y que tal vez no lo conocen? Hola Alex, tanto gusto de verte de nuevo. Un Bueno, abrazo también. hermano Einar y todos los demás que están conectados. Aquí desde Montreal tuvimos el gusto de estar con nuestro hermano Alex hace unos meses, ¿verdad? Fue en la primavera, creo. Hoy más creo, creo que fue como por mayo. Por mayo, sí, bueno, en primavera. Qué rápido, sí. Un placer estar aquí. Algunos hermanos de la iglesia se van a conectar dentro de unos minutos. Qué bueno, Pastor Fernando. Gracias nuevamente. Sabemos que usted es un hombre muy ocupado, así que nos sentimos muy honrados que realmente haya Gracias, podido hermano. apartar ese tiempito, ¿no? Mm. Eh, Muy bien, dándole pie un poquito a los que se han conectado también con imágenes. Ahí veo también a nuestro querido Jorge Vega. Entonces hemos podido conversar un poquito en el pasado. Creo que no nos habíamos visto antes, así que ahora te puedo ver. Jorge, ¿qué tal si te presentas un poquito para los que estamos aquí? Gracias, Alex. Bueno, yo soy Jorge Vega. eh, Estoy aquí en Canadá, en Toronto, pastoreando la primera iglesia Alianza Hispana, sucediendo que el pastor Einer, que está con nosotros, y Sandra, que hace parte de la congregación. Llegué aquí a Canadá hace 2 meses y estaba antes viviendo en España, trabajando en España. Ok, Jorge, muchas gracias. Ya nos veremos en persona para darnos un fuerte abrazo. Excelente, sí, gracias. Bien. Bueno, veo también a Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? Sí, también puedes presentarte un poquito, cuéntanos de ti. A veces, la imagen está un poquito pequeña, así que no te identifico muy bien.
No sé si Sí, nos hemos visto se me antes va- o nos estamos viendo por primera vez, pero me acerco háblanos de más, ti. sí. ¿Cómo están mis hermanos? Bendiciones a todos. Bendiciones. Un gusto estar aquí esta noche con ustedes compartiendo. Estoy aquí en Toronto. Soy de la Iglesia Cristiana Nueva Vida y estoy en el grupo de la escuelita con el pastor Carlucci. Y bueno, ahí estamos caminando en el Señor, en este camino de la prédica, la enseñanza y el aprendizaje de la prédica. Qué bueno, Ricardo. Amén. Qué bueno. ¿Cuál es tu apellido, Ricardo? Linares. Linares, Ricardo Linares. Bueno, un fuerte abrazo. Bueno, vemos también bueno, está solamente como García, ah, pero no sé si puedes presentarte un poquito más. Ramonita, Ahí sabemos que Ramonita, ok, Ajá. ok, ahora sí, así que la imagen está un poco chiquita. Muy bien, Ramonita, ¿por qué no te presentas también? Cuéntanos un poquito de ti para los que no te conocen aquí. bueno, Dios me le bendiga. Asisto a la iglesia Betel que está en San Catherine 3215 con el pastor Fernando Mota. Sí, ya te recuerdo. Qué bueno, Ramonita, gracias también por Amén. separar este tiempo. Te veo más joven, Ramonita. Ah, gracias. Andaba Ah. perdida ahí, andaba perdida. Ay, andaba perdida, digo, pero no es esto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a uno o dos más antes ya de empezar nuestra reunión. Veo también a Jorge Collante. A ver, Jorgito, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de ti? ¿De dónde te conectas? ¿Algo de tu familia? Ah, ¿qué Buenas es lo noches, que hermano. haces? Sí, Jorge, te oímos. Encantado de verle nuevamente así sea a distancia. Sí, como usted lo dice, estuvimos con usted los 3 días que estuvo impartiendo la conferencia sobre cómo predicar el Antiguo Testamento aquí en Montreal. Vivo en Terrebonne, hago parte del ministerio del pastor Fernando Mota en la iglesia Betel y sí, yo encantado de Excelente. poderles ver. Qué bueno, Jorgito. Yo creo que esa vez que nos vimos estaba sin barba, ¿ah? Ahora con la barba ya no Sí, te exactamente. reconozco bien. Pero bien, la sienta bien. Ok, qué bueno, excelente. Bueno, por último vamos a ver también vemos a Carlos González, ese sí es un rostro más familiar, así que Carlitos, ¿por qué no te presentas? Buenas noches, pues gracias a Dios por aquí, apuradito conectándome, pero ya estamos aquí para aprender. Qué bueno, cuéntanos un poquito de ti, porque seguro no todos te conocen, de dónde te conectas, cuéntanos un poquito qué haces. Bueno, yo soy de México, pero radico aquí en Toronto, Canadá, y estamos trabajando a través de la Iglesia Alianza Hispana. Estoy trabajando en la música Qué bueno. y ahí estamos echándole ganas. Eso, sí, yo te recuerdo que un día me llevaste de iglesia a iglesia, así, Exacto, sí. así que gracias, aún lo recuerdo con cariño. No voy a poner aquí. Muy bien, entonces no tenemos tiempo para oír a todos, pero gracias por los que se conectaron temprano y hemos podido conocerles. Les suplicaríamos, solamente en la medida de lo posible, pues sabemos que hay razones válidas para no hacerlo, que si se pudieran conectar también con la cámara, sobre todo para la interacción, eso lo facilita mucho, pues le da un poquito, hace que no extrañemos tanto lo presencial, porque podemos ver los rostros, así que si en la medida de lo posible es factible, pues por favor conéctense con la cámara también. Muy bien, dejo con Cynthia Morris, quien es una de las coordinadoras ahí en Montreal, a que continúe con la reunión. Bueno, mi mandato es dar la bienvenida a todos. Somos de Langham Predicación, que es de un movimiento internacional e interdenominacional basado en el Evangelio y la predicación de la palabra. Y eso me hace
20 años que estoy asociada con este movimiento y me conmueve de ver cómo personas de diferentes iglesias, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, todos podemos trabajar juntos y he recibido tanta bendición de este movimiento. Y ahora estamos comenzando con la diáspora hispana en Canadá. Es por eso que estamos aquí. Creo que hay una persona de Quebec, ¿no? ¿Es Juan Fernando? Sí, hola a todos. Sí. Bueno, me gustaría ver el rostro, pero somos de Toronto, de Montreal y tal vez hay una persona de Kitchener. Bueno, por el momento estamos en línea, es nuestra primera reunión en línea. Ya hemos tenido 2 reuniones en vivo. Alex vino desde Lima y si Dios quiere va a regresar en la primavera próxima en persona, pero entre tanto estamos experimentando eso en línea y espero que les gusta tanto como me gusta a mí aprender cómo exponer la palabra de Dios, porque eso es a la base de lo que hace crecer la iglesia y tocar los corazones de las personas que Dios está llamando. Ok, eso es la bienvenida. ¿Hay preguntas? Ok, vuelvo a dar la palabra a Enar. Muchas gracias, Cintia. Desde Montreal, yo estoy en la ciudad de Toronto y normalmente lo que hacemos en las escuelitas de predicación del Ministerio de Langham es predicar la palabra y animarnos a aprender unos y otros, unos con otros, en un ambiente amable, a predicar la palabra y a ser mejores predicadores. Y hoy vamos antes del taller, a modelar un poco lo que hacemos en la predicación de la palabra. Es prácticamente un modelo de lo que hacemos en las escuelitas o lo que vamos a tener en esta noche. Entonces, como esto es predicación de la palabra, cada vez que lo que hacemos es que leemos la palabra, el texto que nos corresponde, y oramos la palabra. Para algunos que no están muy familiarizados, puede parecer un poquito extraño como lo hacemos, pero no es ningún rito, ninguna cosa rara, sino que es una manera como hemos venido aprendiendo a leer la palabra en una o dos versiones de las escrituras, leerla en oración, permitiendo que el Espíritu de Dios nos hable en la lectura, y luego hacemos una o dos oraciones con respecto a lo que hemos leído. Ya esto es lo que llamamos orar la palabra. Y estas oraciones que hacemos normalmente tienen 3 o 4 características, que es una oración que debe ser corta, una oración que hacemos en primera persona, una oración que hacemos basada en la palabra y una oración que hacemos desde abajo, se dice. Quiere decir, la hacemos en humildad, no colocándonos de manera arrogante, y es con base en lo que el Señor nos ha hablado. Entonces, en esta noche vamos a modelar la escuelita, y como estamos comenzando y modelando la predicación del Antiguo Testamento, hemos seleccionado el libro de Oseas, del Antiguo Testamento, el profeta Oseas, que será un texto que trabajaremos este año en las escuelitas, o ya venimos trabajando en las escuelitas este año. Y esta noche quisiéramos comenzar con el capítulo número 1 y vamos a leer la palabra, vamos a orar la palabra, vamos a tener una exposición de la palabra y luego vamos a tener algo especial también después de la exposición de la palabra.
Entonces, acompáñenos y este ejercicio, además de ser un ejercicio académico, es sobre todo un ejercicio devocional. Queremos que Dios nos hable por medio de su palabra. Entonces, vamos a escuchar esta noche un par de lecturas de la palabra. Vamos a ver una lectura en la pantalla y luego vamos a tener otra versión y posteriormente oramos. Así que veamos y dejémonos ministrar por la lectura de esta palabra. Adelante. El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo: Ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces, el Señor le dijo a Oseas: Ponle por nombre a tu hija Lo-Ruama, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel ni lo perdonaré. Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. Después que Gomer destetó a Lo-Ruama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz a un segundo hijo. Entonces el Señor dijo: Ponle por nombre Lo-Ammi, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¡Qué gran día será! El día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Bien. Vamos a leer ahora en la versión que muchos usamos, esta misma porción, la Reina Valera, del 60. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel.
y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Jehová tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Oremos la palabra. Acompáñenme, por favor, en oración. Dios, gracias por tu misericordia hacia mí, de la misma manera que la tuviste hacia el pueblo de Israel. A pesar de mis pecados, de mis desobediencias, tú has tenido misericordia. Tú me has levantado. Gracias también, Dios, porque puedes usarme y me has usado como a el profeta para dar tu palabra. Permíteme hacerlo en obediencia como lo hizo el profeta. Permíteme, Señor, confiar en ti cada día y en tu restauración. Pero por sobre todo, ayúdame a no ofenderte más, a serte fiel, porque tú siempre permaneces fiel. Por Cristo Jesús oro esta oración. Voy a pedirle a Alex que también nos guíe en una oración. He puesto mi oración por escrito para que puedan acompañarme mientras oro. Entonces, voy a pedirle a Leo que pueda proyectarla. Oremos. Señor, aunque muchos que me ven piensan que estoy cerca de ti, tú sabes que en lo profundo de mi corazón no es así. Reconozco que las motivaciones que guían mi vida están prostituidas por idolatrías sutiles, como la búsqueda de bienestar y seguridad. Gracias porque tu amor
es más grande que mi infidelidad. Amén. Amén. Muchas gracias, Alex. Y podemos continuar adelante. Bien. En esta parte voy a dejarles con Carlucci, quien nos va a guiar en una visión panorámica de uno de los libros que obsequiamos en la última vez que nos vimos en el mes de mayo. Carlucci, estás con tu micrófono apagado, Carlucci, por si acaso. Voy a poner aquí un timer para que yo pueda acompañar el tiempo. Bueno, un gozo estar con ustedes todos y yo supe que Alice está en Italia y que es madrugada por allá, por eso tiene su teléfono, su sonido prendido, desconectado, pero nos escucha. Bueno, vamos a trabajar este libro un poquito, no sé si puede verlo. Este es un libro, tiene la capa por ahí, como el libro de Christopher Wright, que sí está disponible y podemos pasarle ahí, venderlo o alguna cosa así, y distribuirlo. Vamos a usar por los próximos meses el libro de Christopher Wright, Cómo predicar desde el Antiguo Testamento. ¿Yo mismo puedo avanzar o cómo va a ser? Leo. Ajá, así. Bueno, entonces, vamos, antes de trabajar el capítulo 12, yo quiero ponerlo en contexto. Y aquí entonces tenemos los primeros 5 capítulos, cómo predicar la parte 1, cómo predicar el Antiguo Testamento. Mira que son partes muy importantes del libro. Por ejemplo, Dios ha hablado, por eso predicamos. Y muchos puntos. El Antiguo Testamento es la Biblia de Jesús. Aquí otros temas, la historia de la promesa, capítulo 12. Estamos hablando de contexto, ¿no? Entendiendo a Jesús a través del Antiguo Testamento. Que no sea solo Jesús. O sea, él propone una lectura basada en la persona de Jesucristo, empezando con Lucas 24, pero también hay cuestiones de contexto. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. O sea, por eso dije que no sea solo Jesús, ¿no? El peligro de ignorar el sentido original del texto y las interpretaciones fantasiosas y el peligro de pasar por alto otras grandes enseñanzas de Dios, el peligro de limar la historia bíblica y desplazar la singularidad de la encarnación, el peligro de una predicación monotemática. O sea, entonces leemos la Biblia desde la óptica de la venida de Jesucristo, pero hay que mantener en contexto el Antiguo Testamento en su propio contexto. Y aquí sigue hablando de las conexiones con Cristo. Mira que en un libro que estamos hablando de predicar el Antiguo Testamento, él está hablando de entendiendo a Jesús a través del Antiguo Testamento, las conexiones con Jesús, pero también habla de peligros de hacerlo. Próximo, por favor. Aquí en la segunda parte, ¿cómo podemos predicar desde el Antiguo Testamento? Son 15 capítulos, nosotros vamos a enfocar en el 12, pero antes de llegar al 12, mira, la historia de Dios y nuestras historias. O sea, entrando nosotros en la historia de Dios, la historia de la misión de Dios. Preguntas para formular al predicar las historias del Antiguo Testamento. Aquí son 5 preguntas. Capítulo 7. ¿Cuándo y dónde? El contexto. ¿Qué y cómo? La trama. ¿Quién? Los personajes. ¿Por qué? El narrador. Y mira, ¿para qué? El lector. O sea, hay un narrador. ¿Quién está narrando el libro de Oseas? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es el trama? ¿Cuál es el contexto? Y el lector, ¿no? de los días de Oseas o más tarde, y nosotros hoy. Entonces, hay el horizonte del lector. Peligros que deben evitar al predicar las historias. Aquí voy a hablar de varios peligros, no voy a mencionarlos todos. Voy a hablar de la ley del Antiguo Testamento. El capítulo 10, predicando desde la ley del Antiguo Testamento. El Oseas es un libro profético, entonces hay diferentes géneros literarios. Aquí habla de ley. Y el capítulo 11 habla de los profetas. En eso estamos. Y aquí estamos el 12 de predicación desde los profetas.
En el capítulo 12 vamos a enfocar entonces simplificar el mensaje, identificar el método, cómo habla el profeta, cuál es su tipo de discurso, escuchar su lenguaje, el lenguaje metafórico, pero hay un metafórico muy, como diría, real, ¿no? Hay una metáfora en la relación de Oseas con la prostituta, pero hay una realidad, pero también una metáfora. Él cuida aquí con la cuestión de predicciones del texto, ¿no? Porque a veces, ¿cómo leemos los profetas? De esto vamos a hablar un poco, en un momento. Los horizontes, 3 horizontes del texto, el puente del mundo antiguo, del texto que estamos estudiando hacia nuestro mundo contemporáneo. Y aquí después nos presenta con varios modelos o varios bosquejos para un sermón basado en varios textos bíblicos. Ese es el capítulo 12. Pero antes, ahí mira que después va a hablar de los salmos, predicando los salmos, y después va a hablar, el capítulo 15, la literatura sapiencial. O sea, aquí está hablando de los 3 tipos de literatura que encontramos en el Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los salmos. Entonces nos da pistas para cada tipo, cada género literario, cómo estudiar este género literario y después cómo predicar desde aquel género literario, sea la ley, los profetas o la literatura sapiencial, salmos, proverbios, eclesiastés, etc. Próximo, por favor. Un poco de contexto. Mira que tenemos que tener esta idea, ahí es importante tener eso en su Biblia, la cronología de la historia de la Biblia, porque hay una unidad temática en la revelación bíblica. Entonces, desde Abraham hasta el periodo post-exílico. Mira, en la primera línea estamos de ancestros de Israel y por último, aquí tenemos el periodo exílico. Ahí tenemos los años. ¿Alguien sabería decir en qué periodo estaría Oseas en este periodo, en esas varias etapas que estamos aquí? El reino dividido y antes de la caída. Está exactamente. O sea, no había ainda. Mira, que la caída de Samaria está en el siglo 7. Entonces, estamos antes del siglo, disculpe, 8. Estamos en el siglo 9, ¿no? Aquí año 800 por ahí, porque o un poco más adelante, pero antes de la caída de Samaria, porque el texto habla de la caída del norte, del destierro del norte, conforme estudiamos. Es importante saber, conocer un poco del contexto. O sea, ahí vamos a ver qué tipo de texto sería. ¿Es juicio? ¿Es promesa? ¿Es consolación? ¿Qué tipo de texto sería, no? Bueno, ahí podemos pensar eso también. Entonces, es interesante tener este cuadro en su mente de los varios periodos, desde Abraham, Moisés, Josué, la conquista, Samuel, empezando el periodo de los profetas, el reino de David, el periodo de monarquía, después el reino unido, después el reino dividido, cuando muere Salomón y en el reinado de Roboam, el reino se divide, después caída de Samaria, a caída de Jerusalén y el periodo posexílico y el regreso. Hay profetas en varios de esos tiempos, o sea, muy importante identificar el periodo donde está ubicado el profeta y cuál es su mensaje y cuál es el texto que estamos usando. Hay otro apéndice también, el próximo, por favor. Aquí tenemos un cuadro con más detalles de los reyes y de los profetas. Entonces, mira, Oseas está en el norte, aquí, en este periodo del norte, aquí, mira, está difícil decirle, el século sería el século 8, el século 8, sí. A veces los siglos se mezclan, el 8 y el 7. Bueno, aquí está Oseas. Entonces, es importante que tengamos esta conciencia del periodo donde está predicando el profeta. Jeremías, por ejemplo, que está aquí, antes de la caída de Jerusalén. Y él empezó unos casi 40 años antes de la caída de Jerusalén. O sea, eran mensajes de juicio y de advertencia
pero también habló del nuevo pacto que Dios iba a hacer. Bueno, el próximo. Entonces, empezamos con una introducción al estudio de la historia del Antiguo Testamento. Y ahí la hicimos, puede pasar. O sea, tenemos que tener en mente el contexto, muy importante ese trasfondo. Tenemos que destacar la tarea excepcional realizada. Él está hablando en el capítulo 12 de los 11 capítulos que habló, desde hablando de Cristo, de las leyes, profetas. O sea, para llegar al capítulo 12 ya pasó muchas cosas, o sea, de la historia, de los varios pactos, de Deuteronomio, de Samuel, la ley el Éxodo, ¿no? El Sinaí, Éxodo 19. Entonces, importante que la historia sigue, hay un hilo de la historia. Importante entender este trasfondo del libro del profeta, dónde estamos. O sea, Dios está hablando un poco antes de traer juicio al reino del norte. Después va a traer juicio también al reino del sur. El texto que leemos cuando tenemos una unidad temática, como el caso de leer Oseas 1 a 11, ese es el perícope. Siempre tenemos que elegir un bloque de texto del cual vamos a predicar. Y ahí, después de tener un poco de la idea del contexto que antecede el momento histórico, el momento en la historia de Israel, señalamos la importancia de concentrarse en el texto, ese texto de 1 a 11, después que entendemos su contexto histórico, conforme ya estamos hablando. Y ahí usamos herramientas de la exegesis bíblica, la estructura del texto, palabras, por ejemplo, destierro, habla del norte, habla los nombres, mi pueblo, no eres mi pueblo, una referencia al pacto, porque en el pacto Dios dijo, yo soy tu Dios, ustedes son mi pueblo, mi pueblo. Entonces ahora se dice, no, no mi pueblo, lo a mí, ustedes no son mi pueblo. Entonces él rechaza a su pueblo en este momento. O sea, vocabulario, estructura, palabras importantes, momento histórico. O sea, tenemos que buscar herramientas de la exegesis bíblica para entender lo que para ver la idea central del texto que estamos estudiando. Próximo, por favor. Aspectos específicos de mensajes proféticos. Simplificar el mensaje de los profetas. Recordar la relación del pacto con Dios. Mira que esto estamos hablando de Deuteronomio, estamos hablando de Sinaí, estamos hablando de pacto con David. O sea, hay varios pactos que Dios hizo antes a lo largo de los años, de los siglos, ¿no? Con Israel. Entonces, recordar que los profetas, sus mensajes no eran radicalmente nuevos, pero eran recordatorios, refuerzos, explicaciones y aplicaciones de lo que el pueblo ya debería saber. O sea, ellos no trajeron mensajes nuevos, recordatorios de lo que Dios ya había hablado antes, y particularmente en la ley, por ejemplo, en Deuteronomio y en otras partes. Adelante, por favor. Entonces, la idea de pacto, muy importante en la comprensión del texto. Aspectos históricos de que estamos hablando, ¿no? Del pacto, las sanciones del pacto. Y no vamos a tener tiempo de leer Deuteronomio 26, 28, Levítico, para ver ahí las consecuencias, las sanciones del pacto. Entonces, el destierro está anunciado en Deuteronomio 28 y otras partes de las escrituras también. El compromiso, destacar la importancia de que Israel obedezca la ley y viva según las expectativas divinas. Y sanciones, o sea, hay sanciones por la no obediencia. Y mira que es una importante relación con el Nuevo Testamento. El libro de Juan, por ejemplo, trabaja mucho la temática de obediencia, amar y obedecer. O sea, este binomio, amor y obediencia, sigue con nosotros desde Deuteronomio. No es ley, es parte de la revelación de Dios a su pueblo. Preguntas claves
que ya hicimos un poco. ¿Qué tipo de texto estamos hablando? Por ejemplo, el caso de Oseas. ¿Es una advertencia de juicio? ¿Es un llamado al arrepentimiento? ¿Es un mensaje de esperanza o de bendición? ¿Qué les pareció la lectura? Habló de destierro, habló de rechazo, pero también habló un poco de esperanza, ¿no? Al final. Pero, o sea, todas esas cosas están ahí, pero básicamente ahí hay una advertencia de juicio, de destierro. Y para que no haya eso, o sea, la profecía hay una condición, el arrepentimiento. Si con el arrepentimiento no habría el juicio, porque Dios habla de juicio, pero quiere que nosotros nos arrepentimos, ¿no? Bueno, entonces tenemos que hacer esas preguntas, qué tipo de esas preguntas claves sobre el texto que estamos estudiando. Un poquito más, yo creo que ya pasó los 15 minutos, pero avance, por favor. La alianza, la historia, el compromiso, la obediencia y las sanciones. Simplificar aún más, considerar si el texto muestra la alianza con Dios, su historia, compromisos y sanciones. Aquí ya hablamos de textos, después te puedo enviar esas diapositivas para leer esos textos, para ver cómo lo que leíamos en los profetas está en la ley. O sea, el profeta no dice nada nuevo, él va a decir lo que Dios ya había hablado antes a través de otros profetas como Moisés y otros. Adelante. Tenemos que subrayar que cada pasaje profético es único, pero estos elementos proporcionan un contexto claro para entender el mensaje de los profetas. Cada uno es único, pero tenemos que tener todo esto en mente. Tenemos que invertir tiempo para comprender, para tener una comprensión más profunda del mensaje y su contexto. Yo tengo otras, bueno, hablar de horizontes, los 3 horizontes. La era del Antiguo Testamento, la era del Nuevo Testamento y la era de la nueva creación. Y ahí hay muchas preguntas de control dentro de esos 3 horizontes al leer un profeta, por ejemplo. Y él va a colocar un cuarto horizonte que sería nuestros tiempos contemporáneos, donde vivimos hoy. O sea, tenemos que hacer preguntas pertinentes a nuestro contexto. Y ahí, para hacer el puente, yo les invito a que puedan leer las preguntas ahí en la página 236. Construye el puente del mundo de la Biblia al mundo de hoy. No hay cómo hablar por el tiempo, es poco. Un poquito más adelante, por favor. Aquí a izquierda están las preguntas de control. ¿Cuál fue la situación histórica dada donde la conocemos que el profeta interpelaba? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuáles los objetivos de las palabras del profeta? ¿Cuál fue el punto central que resaltaba? ¿A quién estaba el profeta condenando o aplaudiendo y por qué? ¿Qué estaba sucediendo y acerca de qué hablaba el profeta y por qué? ¿Cuáles problemas o prioridades puede ver en lo que el profeta dice insistentemente una y otra vez? El mensaje del profeta en ese pasaje fue mayormente una amenaza, una advertencia, una promesa o una esperanza. En cualquier caso, ¿qué sería ver el profeta en el pueblo como respuesta? ¿Cómo resumiría la palabra de Dios dada a través del profeta al pueblo de Israel en ese tiempo? Y aquí ahora cruza el puente del mundo del profeta al mundo de hoy. ¿Qué nos diría el profeta a nosotros hoy? ¿Qué comparaciones puede hacer entre lo que sucedía en Israel en los tiempos del profeta y los de la iglesia en el mundo de hoy? ¿Qué condenaría el profeta hoy y por qué? ¿Por cuáles razones necesitamos arrepentirnos? ¿Por cuáles razones necesitamos tener esperanza y fe? ¿Qué tono del sermón reflejaría el tono de ese pasaje? Ánimo, reprensión, advertencia, esperanza, desafío al cambio, promesa, fortalecimiento de la fe. O sea, mira que de la idea del pasaje, después que estudiamos el pasaje, tenemos así también el tono del sermón. Muy interesante. Ahí sigue con varios modelos de sermones. Ahí es un caso de un sermón basado en Jeremías, al capítulo 2, yo creo, y no hay cómo pasar las varias etapas de ese sermón, pero en el libro nos trae esos modelos basado en varios textos bíblicos. En este capítulo hay por lo menos 3, 4 sermones que ustedes pueden utilizar y les recomiendo que puedan leer el capítulo y disfrutarlo un poco más con calma, porque
aquí estoy hablando muy rápido, no se puede entender todo. Bueno, eso quería presentar, sobre una síntesis del libro y un poco de la propuesta del libro, y particularmente el capítulo 12. Pero eso sería mejor estarmos juntos, ¿no? Pasando varias horas juntos y disfrutando de esas preguntas y del texto, porque crea un ambiente muy, muy saludable, muy rico. Gracias, mis hermanos. Si tienen alguna Gracias. pregunta, no sé si hay tiempo, pero... Sí, si alguien tuviera alguna pregunta, o comentario. con mucho gusto, o algún comentario. Bueno, entonces, por favor, esto ha sido solo una presentación de abreboca de la riqueza de uno de los capítulos de este extraordinario libro de cómo predicar el Antiguo Testamento. Varios de los que están aquí lo tienen, así que por favor pueden retomar ese capítulo, profundizarlo, y esperamos poder estudiar otros capítulos más adelante. Bien, qué lindo esta secuencia en la que estamos. Hemos primero orado el texto bíblico, luego nos ha dado un lindo ejemplo de lo que significaría estudiar el texto que estamos pensando predicar con todas las herramientas que tenemos. Y hoy vamos a ver entonces una predicación, ¿ya? Una predicación del capítulo 1 del libro de Oseas. Y por favor, tengan en cuenta cómo el predicador pone en práctica todo lo que Carlucci nos ha enseñado de una manera muy rápida y muy conceptual, pero lo van a poder ver ahora en acción, ¿no? Cómo termina alguien que ha estudiado el texto de esta manera, que ha orado el texto. Entonces, cómo esto termina en la construcción de un sermón. ¿Está bien? Él es el quien vamos a oír, es profesor del Seminario Bíblico de Medellín, es pastor también en esta ciudad de Colombia, y él nos trajo hace unos meses atrás esta reflexión sobre el capítulo 1 del libro de Oseas. ¿Está bien? Así que luego de oír esta predicación, vamos a tener un tiempito de ministración, porque la palabra de Dios, aunque siempre nos habla todo de una u otra manera. Luego de esto, vamos a dividirnos en grupos, porque a predicar se aprende viendo a otro hacerlo. Así que vamos a tratar de, en grupos, de poder hacer una evaluación de este sermón para nuestro propio aprendizaje. ¿Está bien? Entonces, eso va a venir después, y eso ya es casi lo último de nuestra reunión. Así que disfrutemos esta hermosa reflexión sobre Oseas capítulo 1. Bien, déjenme orar para iniciar esta reflexión breve que haremos la noche de hoy. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí nuevamente frente a tu palabra, poniendo nuestra mente y corazón en ella y esperando que tú, como el sembrador de esta semilla preciosa, puedas sembrar esa semilla en nuestros corazones, a veces endurecidos, y pueda crecer esta semilla y pueda brotar, crecer y dar fruto. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El despecho es, sin lugar a dudas, un sentimiento de profundo dolor por la traición e infidelidad del ser amado. ¿Qué reacción se podría esperar de alguien que ha sufrido la traición y el desprecio? Se podría pensar que quizá el olvido o la desilusión solitaria, la venganza incluso, o los deseos de morir. El despecho ha sido el tema de innumerables canciones. Por ejemplo, si ella me olvida, ¿para qué vivir? Ese es el trozo de una canción de Gardel que se llama Por una cabeza. Yo mismo fui testigo de algo de ese despecho por traición que experimentó mi madre
la traición que experimentó de parte de mi padre. Y fue doloroso para ella y para mí. Ella reaccionó con nostalgia y frustración. En mi caso como hijo, parte de mi reacción fue rabia y desilusión. Pero una cosa es hablar del despecho de un hombre por la traición de la mujer que ama, y otra, quizá distinta y muy distinta, es hablar del despecho de Dios por su esposa infiel, a la que ama profundamente. Sí, y escuchaste bien, el despecho de Dios. Es que esto se trata del despecho de Dios. En este capítulo 1 de Oseas, vemos cómo empieza la gran metáfora del matrimonio de Oseas con la prostituta, que representa la relación de Dios con su pueblo infiel. Una metáfora bastante potente, retóricamente hablando, pero también muy polémica para comunicar el amor de Dios, pero también su dolor y además la condición de un pueblo al que le ofende que se le pueda tildar de prostituta, pero que no le ofende ni tiene problema con ser prostituta. Y por supuesto hay que aclarar que esto es más que una metáfora. Fue real para Oseas y representó el dolor que experimenta el Señor por causa de su infiel Israel. El capítulo 1 de Oseas va entonces del despecho a la esperanza. Y esto es lo que nos sorprende, que en el dolor que el Señor experimenta, no solo hay deseos de juicio y deseos de mostrar la infidelidad de su amada, también se hace evidente que Dios asume una condición indigna de casarse con un pueblo infiel y amarlo. Así es que este pasaje va del despecho a la esperanza, y ese es nuestro tema de hoy, del despecho a la esperanza. Veremos en primer lugar el despecho y en segundo lugar la esperanza. El despecho es lo que se describe desde el versículo 2 hasta el 9 y la esperanza del verso 10 hasta el 11. Algo del despecho. En el despecho, esta sección del 2 al 9, esta sección contiene la invitación y comisión de Dios al profeta Oseas de nada más y nada menos que casarse con la prostituta de cuya relación nacen 3 hijos que son representativos del mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo. Y esta acción es bastante arriesgada y para algunos es confusa, ya que representa hacer algo que el mismo libro, por ejemplo, el de Levítico, prohibía para los sacerdotes. En este caso, Oseas, ¿no? Es el profeta del Señor y todo, pero se prohibía casarse con una mujer ramera, entre otras. Así que es bastante arriesgado lo que le está pidiendo. Gomer, la esposa prostituta con la cual Oseas ha de casarse y tener hijos con ella, pues ya esto es como escandaloso para escucharlo. La metáfora del matrimonio con una prostituta deja a Dios en una situación indigna, casado con una prostituta. Jezreel, el nombre del primer hijo, que significa Dios esparcirá. Lo-ruhamá o Lo-ruhama, que significa indigna de compasión. Lo-amí, pueblo ajeno. Esos son los hijos. Todo ese bloque del 2 al 9, hablan de, bueno, el matrimonio al que Dios invita al profeta Oseas, los hijos que tienen, y todo constituye el mensaje que Dios quiere comunicar, que más que mensaje, bueno, era el mensaje, pero la representación misma en el profeta Oseas, una cosa que sigue siendo para nosotros motivo de reflexión profunda. Esta acción simbólica y real representaba el dolor de Dios por la infidelidad de su pueblo. Simbolizaba también el rechazo y el juicio de Dios a los abusos cometidos por Jehú,
Jehú se había extralimitado en su actuar militar especialmente. Había cometido injusticia en su acción de limpiar de la casa de Israel a los profetas de Baal. Él terminó haciendo aquello que había combatido, y estos actos de injusticia y de idolatría serían juzgados por Dios como un esposo agraviado que siente que su esposa ha quebrado el pacto, ha roto el pacto matrimonial. En este acto indigno, Dios muestra su dolor, su reacción ante la traición sufrida. Será de juicio, pero también su amor, que lo hace asumir una posición indigna. Y esta posición indigna la asume con tal de mostrarle su amor y compasión a su pueblo. Este es un despecho lleno de dolor y amor por su amada infiel. Y así llegamos a los versículos 10 y 11 de este capítulo, que es la esperanza, ¿no? Al final, como cierra este capítulo, Dios reunirá a Israel y serían finalmente para él, ¿no? Habría un final feliz en el futuro. Esto es lo que comunican estos versículos 10 y 11. En medio de ese anuncio de juicio, hay un anuncio de esperanza. De esta manera, el despecho de Dios da paso a la esperanza. Es un futuro de esperanza. Y como dice la canción, otra canción de Gardel, el día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará las cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. El castigo, entonces, no será definitivo, no constituirá la destrucción total del pueblo de Dios. Al contrario, será este un medio de purificación para garantizar la continuidad de su promesa en la historia. El castigo anunciado tendría entonces un efecto salvífico, redentor. Finalmente ella, su amada, su esposa, sería suya para siempre. Algunas aplicaciones para nosotros de este mensaje. Yo creo que aún en el anuncio de juicio, Dios muestra su amor y compasión. Es que Dios no tiene por qué anunciar su juicio, no está obligado a anunciarnos su juicio, ni a anunciarle juicio a nadie, pero lo hace con el propósito de que haya arrepentimiento. Esto nos recuerda que no podemos separar el juicio y la misericordia de Dios, o su amor y su santidad. Estas dos cosas siempre van juntas. El mensaje de los profetas se caracterizó por mostrar estas dos caras de la misma moneda. Es así como esto se conecta con nuestras realidades y con lo que Dios ha hecho especialmente en Cristo para los que se acogen. Dios ha visto el sufrimiento, la injusticia, el dolor, nuestra miseria, nuestra infidelidad, nuestra corrupción, y especialmente en América Latina, expresada de manera tan evidente en tantas partes. Y aunque le indigna y lo llena de enojo a Dios, Él ha decidido involucrarse en nuestro dolor para salvarnos. En este sentido, el dolor divino, el dolor que le causamos, ese dolor divino que Él siente, es salvífico, es redentor. Dios sufre por causa de la humanidad, cuya máxima expresión de dolor, la de Dios, y de redención, es la encarnación. Y aunque se pueda considerar que Dios no puede experimentar el dolor, ya que esa es una experiencia solo para seres mutables, finitos como nosotros,
Dios decidió asumir vicariamente el dolor por causa de sus criaturas, para padecer y gozarse con ellas. Este es, pues, el Dios que se dispone a correr el riesgo de ser malinterpretado, con tal de mostrarle a su pueblo infiel cuánto lo ama y cuánto está dispuesto a hacer para su redención y purificación. Esta acción de Dios con Israel nos tiene que hacer reflexionar hoy en cuanto a la espiritualidad tóxica y falsa que se vive en nuestros días. La cultura de la corrupción, por ejemplo, es tal que ni las propias iglesias se salvan de la corrupción. ¿Nos hemos extralimitado entonces? ¿Consideramos que Dios está con nosotros cuando en realidad debiera estar contra nosotros? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a arriesgar con tal de estar seguros y tranquilos sin confiar en Dios y confiando en otras cosas? Es esperanzador la manera en que Dios decide intervenir. Asume un riesgo enorme, opta por un acto desesperado, casi como último recurso para redimir a su pueblo. Esto me hace preguntar, ¿qué están haciendo los predicadores de hoy para hacer reflexionar profundamente a su auditorio en cuanto a su pecado y al amor de Dios para intervenir ese pecado? Nuestro mensaje se ha vuelto masaje. En muchas de las exposiciones de la palabra de Dios ni siquiera se toca el tema del pecado y del llamado al arrepentimiento. No hay una reflexión profunda sobre nuestras infidelidades, nuestra corrupción. El mensaje se ha vuelto masaje y sufre de extremitis. O está en el extremo de solo el amor de Dios al punto que no le importa la obediencia a la palabra, o está en el otro extremo donde la obediencia y la ley es lo que nos aprueba delante de Dios y no hay mención de ninguna manera de la gracia de Dios. En alguna medida, obviamente no en la misma proporción de Dios, el predicador debería sufrir de cierto despecho por su auditorio, de tal manera que lo lleve a comunicar un mensaje que denuncie el pecado y que muestre la gracia de Dios como esperanza de redención para nuestra corrupción e infidelidad a Dios. Y si de predicar se trata, entonces nosotros tenemos que ser predicadores del despecho y de la esperanza. Que el Señor nos ayude con esa labor. Dios les bendiga. Tengamos un tiempo de silencio y de quietud. Y cada uno de nosotros preguntémonos, ¿qué me habló Dios? ¿Qué me habló Dios? Tal vez alguno de nosotros sentimos que estamos viviendo la vida cristiana más como un masaje que ser esos mensajes vivos de Dios para el mundo. Tal vez otros hemos aprendido a convivir con ciertas realidades de maldad y se ha vuelto ya tan común finalmente decir que todos somos pecadores que ya no nos incomoda. Y Oseas capítulo 1 tiene una manera diferente de definir el pecado. Y tal vez sería la manera en que tenemos que comenzar a ver nuestro pecado. Prostitución. Nos hemos prostituido
Y nos recuerda claramente que esto está íntimamente asociado con esas idolatrías sutiles con las que caminamos día a día. Pero a la vez, qué desafiante, qué confrontante es la afirmación de saber que Dios nos continúa amando, aunque debió haberlo dejado de hacer hace mucho tiempo. A veces pienso sutilmente que en el texto Osea nos trata de decir desesperadamente por qué no se va a divorciar de Gomer a pesar de su infidelidad. Y está íntimamente conectado con esta nueva revelación que ha recibido de Dios, que tampoco está dispuesto a renunciar a su pueblo. Padre, gracias por tu palabra. Que este mensaje peregrine con nosotros, camine con nosotros y produzca el fruto para el cual tú lo has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amigo, de los que nadie quiere ser amigo. Amén. 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 Muy bien. Vamos ahora entonces a dividirnos en grupos por unos minutos más. Esperamos terminar ya en unos 20 o 25 minutos. Por favor, yo sé que a algunos les gusta estar en las reuniones así donde estamos todos y a veces ir a grupos les incomoda un poquito, pero realmente el mayor aprendizaje va a estar en el trabajo en grupos. Así que te animo a que puedas permanecer hasta el final por unos minutos más. A predicar se aprende viendo a otro hacerlo, así que vamos a aprender de este predicador para nosotros también poder predicar mejor. Entonces vamos a dividirnos en 4 grupos para interactuar y aprender entonces a partir del modelo de predicación al cual hemos sido expuestos. ¿Está bien? Entonces Leo, por favor, vamos a dividirnos en grupos. Muy bien, ya estamos a minutos de despedirnos, así que voy a dejar con Cintia, por favor, para que nos dé los anuncios finales y nos despidamos. Sí, bueno,
es para despedirnos, pero queremos anunciar que estamos planeando otra reunión así en enero. Creo que y estaba buscando, no tengo, es enero. Es el 15, ¿no? Que hemos dicho, el 15 de enero. Entonces, si pueden marcarlos, solo tengo un calendario. Sí. Vamos a ir No, después. es el lunes 22 de enero. Y la otra reunión iba a ser el lunes 15 de abril. Ok, no, entonces no es el 15, es el 22. Sí. Ok. 22 de enero del próximo año. Pero Para que todos lo separen desde ahora. Mientras estamos hablando de una fecha en enero, la idea es que nosotros sigamos conectándonos y vamos a ver cómo hacemos eso con ustedes de varias partes. Eso está diciendo que sería una reunión con todos los grupos, pero nosotros queremos formar grupos menores con ustedes. Por ejemplo, Cintia va a tener un grupo menor en Montreal, el pastor Reinar un grupo en Toronto, yo tengo otro grupo en Toronto, podemos hacer un grupo así internacional porque tenemos a Liz que está en Italia, tenemos hermanos en diferentes partes del mundo que nos llegaron también. Pero o sea, nosotros vamos a tener una reunión de grupo grande en enero, pero entre ahora y enero podemos tener 4 o 5 reuniones porque queremos seguir estudiando este libro y haciendo una dinámica así de compartir su contenido y disfrutar así de retroalimentación de lo que y ustedes predican. Ahora no escuchamos un video, pero una persona del grupo predica. Después prepara antes. Ahí nos acordamos que la persona va a preparar un texto si seguimos con Oseas y ahí nos reunimos. Yo tengo sus correos. Yo voy a estar en contacto con ustedes para formar esos grupos y decidirnos fechas, 2, 3, 4 reuniones entre ahora y enero. ¿Bien? ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno. Entonces, que Dios les bendiga. Amén. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Chao, chao con todos. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Gracias por estar en presente. Gracias. Amén. Gracias. Bendiciones. Bye. Bye, bye. Saca una foto ahí del grupo. Ya sacaron una foto. Ya se fueron. Y bueno, que varios ya se han salido, creo, pero bueno. Sería interesante tener una Pero foto. pues vamos a pedirle a Leo que del propio... Así está grabado, así que vamos a grabación. enviar la grabación para los que quieran volver a repasar. ¿Ok? Okay. Sí, por favor. Sí, Bendiciones. es Chao, importante. chao, 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 Claro. chao. Chao.